Soy Álvaro Fernández del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada y en esta ponencia os quiero presentar una innovación educativa que estamos llevando a cabo a lo largo de este curso, concretamente en la asignatura de Química Analítica 4, que se centra en la formación en técnicas separativas en el grado en Química. Esta innovación educativa, como está relacionada con el título de esta ponencia, que podéis ver en la diapositiva, la cual, pues como bien dice el título, pues persigue la integración de entornos virtuales para una enseñanza innovadora de estas técnicas cromatográficas en docencia universitaria. Toda esta innovación educativa nos la empezamos a plantear pues principalmente por un cuello de botella al acceso instrumental en los equipos, en los laboratorios de docencia práctica disponibles en nuestros departamentos. Esto concretamente pero es más relevante en las prácticas que requieren acceso a instrumentación sofisticada, es decir, pues las técnicas analíticas pues, más modernas y que por tanto también son de gran importancia que el alumno reciba una formación que sea muy útil para su futuro profesional. Esta altas, este tipo de técnicas tan sofisticadas hace pues, que tengan un elevado costo y que por tanto tener de diferentes plataformas en nuestros laboratorios de docencia pues sea muy complicado. Esto hace que, por ejemplo, en nuestros laboratorios de docencia práctica solo tenemos una plataforma analítica, como es un cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector de AD, de diodo array, o, pues, del mismo modo, pues también tenemos un único cromatógrafo de gases acoplado a un detector FIT, o un único cromatógrafo de gases acoplado a un detector basado en un cuadrupolo, es decir, en espectrometría de masas. Por tanto, esta singularidad de plataformas únicas en nuestros laboratorios de docencia hace que el alumnado tenga pues, pues muy poco acceso a este tipo de instrumentos a lo largo de su grado, porque obviamente estas plataformas tienen que cubrir pues, la alta demanda de estudiantes implicados en diferentes grados y máster, pero a su vez, en el momento en el que tienen acceso, tengan un acceso muy delimitado, ¿no? Pues, por el poco tiempo, porque al final se manejan grupos no excesivamente grandes, sino son grupos de laboratorio de unas 8, 10, 12 personas, pero claro, que si son 10 personas teniendo que manejar una única plataforma, pues hace que la formación o el acercamiento del alumno a esa plataforma sea muy limitado. Por tanto, analizando también pues, el auge que están teniendo las herramientas digitales, simuladores virtuales, herramientas basadas en inteligencia artificial, predictoras, pues queremos aprovechar todo ese auge o ese crecimiento exponencial de herramientas digitales para intentar implementarlas en nuestro proceso docente y sacarle más partido a la experimentación que pueda tener el alumno en el momento que tenga acceso a estas plataformas analíticas en el laboratorio de manera real. Por ello, nuestra propuesta de innovación educativa, pues aquí resumo un poco la justificación que ya he hablado un poco de ellas, pues parte de que, por ejemplo, aquí os pongo pues la foto, ¿no? De que en nuestro laboratorio de cromatografía solo tenemos una plataforma, que es el equipo que veis en la imagen, que es un cromatógrafo de líquidos acoplado a un DAD, que el alumnado, concretamente del grado en química, pero ocurre lo mismo en otros grados, que donde se forma, ¿no? En este tipo de técnicas analíticas, como puede ser el grado en meteorología, en bioquímica, en ciencias ambientales, en ciencia y tecnología de los alimentos. En caso de que tengan acceso a este tipo de equipos, solamente tienen acceso en un único día a lo largo de todo el grado, con la importancia que tiene la formación en este tipo de técnica, en muchos de estos grados que he comentado, y esto hace que el acceso sea que la disponibilidad sea muy limitada, la formación sea muy limitada, muy poco personalizada y por tanto haya un poco contacto con el equipo real, que al final el alumno lo que observa es como una pequeña demostración donde más o menos se encuentra todo, permitirme decir esto entre comillas, ¿no? Como protocolos enlatados, ¿no? Todo tiene un guión, el método ya está optimizado en el equipo, el simulador, la secuencia también, al final el docente lo único que hace pues demostrar el funcionamiento de ese propio equipo y al final el alumno lo que se encarga de preparar diluciones para analizar y luego pues tratar o de los cromatogramas y sacar los datos, pero no llegan a manejar el equipo pues por ellos mismos, ¿no? Obviamente creemos que es importante, ¿no? Pues fomentar, ¿no? Un mayor acercamiento,
una mayor cercanía, ¿no? a este tipo de instrumento, a pesar de la baja disponibilidad, y por ello creemos que la integración, ¿no? de herramientas virtuales y sobre todo pues que sean de acceso abierto, que al final el alumno no necesite una licencia, no necesite un software comercial, pues que al final ellos puedan también trabajar de manera autónoma. Por ello, pues con todo ello, resumiendo un poco el objetivo de esta integración, esta innovación educativa que estoy presentando, pues perseguimos, ¿no? mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las técnicas cromatográficas, principalmente cromatografía de líquidos, que es en la que hemos basado al final la intervención, mediante la incorporación de entornos virtuales abiertos, con el objetivo también de favorecer pues, un aprendizaje activo, autónomo y sobre todo fomentar el espíritu crítico, porque al final no queremos que la docencia se base únicamente la parte simulada o la parte del simulador virtual, sino enfrentar en un momento pues el resultado simulado frente a un resultado real obtenido por los equipos disponibles en nuestros laboratorios. Para ello, pues en primer lugar, examinamos diferentes simuladores virtuales o plataformas en acceso abierto que hacen este tipo de simulación, ¿no? de métodos cromatográficos y encontramos una plataforma que consideramos de bastante interés. Si tenéis interés, podéis entrar al link que aparece en la diapositiva. Es un simulador virtual que ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Ginebra, ¿vale? Ahí tenéis la referencia de la página web y creemos que, bueno, que sobre todo lo destacamos, ahora lo voy a compartir, porque realmente está basado en una macro de Excel y esto al final, pues bueno, es una plataforma que el alumnado al final detectamos que les resultan familiares, ¿no? Las tecnologías de Microsoft Office, como es el Word, Excel, y por tanto, al final le hace que el simulador, ¿no? Al menos el primer contacto con este simulador, ¿no? Al estar basado en esta macro, pues sea muy accesible o vamos a decir amigable, ¿no? Ahora lo voy a compartir para que lo observemos, ¿no? O manipulemos un poco cómo se encuentra esto por defecto. Pero antes de nada, pues bueno, quiero indicar que le dimos unas indicaciones previas. Al final este simulador tiene pues diferente, está prefabricado, ¿no? O hecho, ¿no? Para distintos mix de compuestos. Pues al final nosotros le indicamos al alumnado, como queremos hacerlo la comparativa con la experiencia real, pues que nosotros teníamos disponibles el mix uno que se basa en parabenos, y por tanto que eligiesen ese a la hora de optimizar sus métodos. Y a continuación también hicimos una visita al laboratorio para ver dónde se encontraba el equipo y definir parámetros fijos pues, asociados al propio instrumento y también al material fungible disponible, ¿vale? Como es la columna cromatográfica, pues el volumen de la celda del diodo array, los tubos, la medida de los tubos, las dimensiones de la columna. Al final, esos parámetros vienen delimitados por la disposición de nuestros materiales y por tanto se los ofrecimos al estudiantado. Aquí os abro un poco el simulador para que lo observéis. Aquí es como se lo encontrarían por defecto. Como he comentado, ¿vale? Aparecen distintos mix para analitos, lo que daría de pie pues, bueno, a adquirir más estándares comerciales, ¿no? Dividir pues, en diferentes grupos, probar otros compuestos. Pero nosotros, bueno, elegimos el mix uno porque pudimos acceder a comprar estos 5 analitos y por tanto llevarlo a cabo la experimentación real, ¿no? Como digo, pues aquí aparecen pues, diferentes parámetros asociados al detector, pues como digo, pues fuimos al laboratorio, pues en vez de 13 microlitros vimos que nuestra celda tenía una capacidad de 8. Aquí teníamos las dimensiones de la columna, pues vimos que nuestra columna pues tenía un tamaño de 4 micras. Pues estos parámetros, pues también vimos que nuestro tubo, en vez de tener 50 centímetros, tenía 60. Pues estos pequeños parámetros, pues fuimos un primer día y dijimos, bueno, estos parámetros dependen de nuestro material fungible o de nuestro propio equipo. Y ya se quedaron definidos. Y por tanto, el resto ya sí que fueron los que tuvieron que optimizar los alumnos. Se dividió, bueno, al final fue un trabajo autónomo, cada alumno tuvo que crear su propio método y cambiando los diferentes parámetros. Ya veis que por defecto pues aparece un método que dura unos 120 minutos, que dijimos que eso, pues para 5 analitos no tendría ningún sentido llevarlo a la experimentación real, pues por todo el tiempo que va a conllevar ese método para únicamente 5 analitos y es lo que tengan que optimizar, tener métodos mucho más cortos cambiando pues parámetros de la bomba, si quieren trabajar en isocrático, en gradiente, cambiando la fase móvil, cambiando la longitud del detector, pues todo eso es lo que tienen que optimizar, ¿vale? Aquí otras ventajas que permite este simulador es que permite ver los espectros de absorción y por tanto, pues ya veis que aquí aparecen 4 señales, ¿no?
¿Por qué? Porque ya veis que aparecen los máximos de absorción, pero en cambio para el uracilo el valor por defecto está a 260, no, perdón, a 260 que está la longitud de onda máxima, que sería aquí, pero la longitud de onda definida por defecto en el simulador, cuando se abre, es 220. Por tanto, por eso no es detectable, ¿vale? Y es algo que los alumnos se tienen que dar cuenta. Por tanto, voy a volver a la presentación para comentaros cómo conseguimos, una vez que les dimos las instrucciones, pues claro, como digo, cada alumno optimizó su método y a continuación, cuando pasaron un par de semanas, los juntamos en un seminario y fuimos debatiendo pues, los diferentes métodos creados por los diferentes alumnos. Aquí os pongo cuatro ejemplos. Y vimos si cada uno de los métodos era viable o no para llevarlo a la experimentación. Por ejemplo, el primero observamos que aquí hay dos compuestos que aparecen al principio que no están del todo resueltos. Por tanto, a pesar de que el método duraba solo 6 minutos, que es una buena duración, pues vimos que al menos el simulador nos predice una mala resolución cromatográfica. Por tanto, no consideramos que era viable compararlo. El segundo, pues tiene el problema que he comentado. No se cambió la longitud de onda del detector y, por tanto, el uracilo pues no se está detectando. Por tanto, solo tenemos cuatro de los cinco compuestos. Falta uno. Por tanto, un método no viable para llevarlo a experimentación. El tercero, ya veis que es un método bastante rápido, que dura solamente 2,5 minutos, pero que observamos que la presión llega hasta 2.540 bares. ¿Por qué? Porque el alumno puso un flujo muy alto, de 20 mililitros por minuto. ¿Qué ocurre? Que nuestros equipos de HPLC solo llegan hasta 400 bares. Por tanto, este equipo produce una sobrepresión que no sería manejable en nuestro equipo. Y por último, tenemos un método, el último método, que se propuso un gradiente. Sí que es cierto que el método dura unos 7-8 minutos, pero que consideramos que es viable. No hay sobrepresiones, la estimación, aunque puede ser mejorable, pues consideramos que puede ser óptima o al menos no va a producir ningún problema o no hay ningún parámetro que no sea escalable, como hemos visto en los anteriores. Y se detectan los cinco analitos. Pues a continuación lo que se hizo fue llevar a cabo, preparar el mix de estos cinco analitos y analizarlo mediante el método propuesto. Por tanto, el alumno tuvo que ir y como veis a la derecha, pues aparecerían las distintas pestañas de optimización del método cromatográfico y el alumno tuvo que ir creando su método. Obviamente el alumno, hablo del alumno, pero hablo de todo el grupo. Todo el grupo tuvo que, pues de los métodos elegidos, llevarlos al software de instrumento y crear el método basado en esos parámetros. Y por tanto, una vez creado, pues ya se lanzó la secuencia donde se pinchó ese mix de estándares. Y lo que hicimos, obtener el resultado, obviamente cuando fue todo bien, y comparar el cromatograma simulado, que es el que se observa a la izquierda, con el experimental, que es el que se observa a la derecha. Y comparar las similaridades y las diferencias, ¿vale? Como he dicho, para crear ese contraste que fomente un poco el espíritu crítico. Pues aquí, como ejemplo, vemos que en ambos casos se ha obtenido una buena resolución de las cinco señales, pero se han obtenido tiempos de retención diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos que el primer compuesto, que es el uracilo, aparece entre el minuto 3 y 4. En cambio, en la realidad aparece entre el minuto 1 y 2. Pues todo esto el alumno tuvo que ver, discutir, porque se han producido esos cambios. También aquí aparecen para cada señal diferentes intensidades, para aquí aparecen las mismas. Pues una de las propuestas que se propuso, ¿no? entre el grupo, pues fue que igual nuestra muestra estaba muy concentrada o nuestro detector se saturaba antes que el predicho para el simulador. Pues con todo ello, lo que promovemos es un fomento del espíritu crítico por parte del alumnado y creemos que el alumnado respondió bastante bien. ¿Vale? Así que con ello, pues quiero terminar. Todavía estamos a final de curso, ¿verdad? Estamos, pues eso, terminando de obtener, ¿no? Los resultados o las conclusiones principales de cómo el alumnado está sacando provecho a esto. También lo veremos, ¿no? Reflejado luego también en las calificaciones, en las evaluaciones. Ahora mismo le estamos pasando un cuestionario para tener mejor su feedback y comparación, ¿no? Con una experiencia real, ¿no? Pero bueno, como conclusiones preliminares queremos destacar, pues bueno, que hemos observado una buena implicación del alumnado, que el alumnado tiene una mayor compresión de parámetros instrumentales antes de acceder al equipo, porque ya han manejado y han visto qué parámetros son los críticos, cuáles son viables, cuáles no. Pues también observamos un mayor aprendizaje autónomo, el fomento del espíritu crítico, como comentaba antes,
vienen mejor preparados para practicar laboratorio, que ya he mencionado, se aprovecha mejor el tiempo y una mayor optimización del tiempo, ¿vale? Con ello quiero concluir que, bueno, que con ello, con la virtualización no queremos reemplazar el laboratorio físico, pero sí sacarle más provecho al mismo, ¿vale?